La madrugada del 4 de octubre de 1984. Un silencio sepulcral envolvía los pasillos del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, al sur de la Ciudad de México. En una habitación oscura, iluminada apenas por el tenue resplandor de un monitor médico, se apagaba la vida de una de las actrices más icónicas del cine de oro mexicano, Maricruz Olivier. A los 49 años, reducida a 39 kilos de peso y vencida por el cáncer de páncreas, su partida marcaba el epílogo de una vida llena de éxito profesional, pero plagada de sombras y soledad. Nacida el 19 de septiembre de 1935 en Tehuacán, Puebla, Maricruz había sido una mujer adelantada a su época. Desde niña, su belleza era innegable, pero lo que realmente cautivaba eran sus ojos, un par de esmeraldas que parecían leer el alma de quienes la miraban. Sin embargo, detrás de ese magnetismo se escondía una joven de carácter rebelde, determinada a labrar su destino lejos de las expectativas provincianas. A los 18 años, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Se mudó a la Ciudad de México con la intención de estudiar filosofía y letras en la universidad, pero el destino tenía otros planes. Fue en el teatro universitario donde Maricruz descubrió su verdadera pasión, la actuación. Aquí, bajo la guía del maestro Fernando Wagner, su talento comenzó a florecer y rápidamente llamó la atención de los círculos artísticos. Su gran oportunidad llegó cuando fue seleccionada para participar en la comedia ranchera Esos de Pénjamo, 1953. Aunque su papel fue breve, su presencia era innegable. Aquella jovencita de mirada profunda había llegado para quedarse. Pero el verdadero estrellato no tardaría en llegar. En 1959, Maricruz Olivier alcanzó el estrellato absoluto al protagonizar la telenovela Teresa, un melodrama que se convertiría en un fenómeno cultural y catapultaría su carrera al máximo nivel. Su interpretación como la ambiciosa y calculadora Teresa fue revolucionaria, dando vida a un personaje que desafiaba los estándares morales de la época. Maricruz se convirtió en la primera antiheroína de la televisión mexicana, y su trabajo fue tan icónico que en 1961 la historia fue llevada al cine, consolidando su imagen como una actriz versátil y sumamente talentosa. El éxito de Teresa no solo le abrió las puertas a nuevos proyectos, sino que la colocó en el radar de los grandes nombres del cine y la televisión. Maricruz pasó a compartir pantalla con figuras como Fernando Rey, Alicia Montoya y Andrea Palma, dejando una huella imborrable en cada producción. No obstante, mientras su carrera profesional alcanzaba nuevos picos, su vida personal empezaba a dibujar las primeras señales de tormento. La Olivier no era solo una estrella, era también una mujer adelantada a su tiempo, viviendo en un México profundamente conservador. Los rumores sobre su orientación sexual y su vida privada comenzaron a circular con fuerza, creando un velo de misterio y controversia en torno a su figura. Aunque su círculo cercano conocía sus preferencias, Maricruz las reprimía ferozmente, en parte por el miedo al rechazo social, pero también porque, según decían, odiaba esa parte de sí misma. El conflicto interno de la actriz comenzó a reflejarse en su carácter y sus relaciones. Su ambición era evidente, y se decía que estaba dispuesta a todo para conseguir los papeles que deseaba, incluso a utilizar sus conexiones sociales y románticas. En un medio donde las apariencias lo eran todo, Maricruz adoptó una actitud calculadora y distante, lo que le ganó tanto admiradores como detractores. Sin embargo, detrás de esa fachada fría se escondía una mujer profundamente insegura y atormentada por sus propios demonios. Los años 70 marcaron un cambio significativo en la carrera de Maricruz Olivier. Aunque continuaba siendo una actriz respetada y solicitada, su vida personal comenzaba a desmoronarse. Fue en esta década cuando aceptó uno de los papeles más controvertidos de su carrera, el de una mujer lesbiana en Tres mujeres en la hoguera, 1979, una película que causó revuelo y fue considerada pionera por su tratamiento de temas LGBT, aunque la cinta se convirtió en un filme de culto. Maricruz siempre negó que su actuación reflejara algún aspecto de su vida personal, e incluso llegó a expresar arrepentimiento por haber participado en ella. Este papel, que para muchos significaba una declaración de valentía, se convirtió en una carga para la actriz. La opinión pública y los medios no tardaron en asociar su actuación con su vida privada, y los rumores sobre su sexualidad resurgieron con más fuerza que nunca. Para una mujer que ya luchaba con su propia identidad, la presión social y la exposición pública resultaron devastadoras. A esto se sumaron otros problemas. La actriz había desarrollado una fuerte adicción al alcohol y al tabaco, que comenzaron a pasarle factura tanto en su salud como en su imagen pública. Su carácter se volvió más amargo, y quienes trabajaban con ella la describían como una mujer difícil y distante. Sin embargo,
Su profesionalismo seguía siendo innegable, y Maricruz continuaba dejando huella en cada papel que interpretaba. En paralelo, sus problemas emocionales y de salud empezaron a aislarla. La soledad se convirtió en su compañera constante, y aunque mantenía algunas amistades cercanas, como su relación con la actriz y directora Beatriz Sheridan, su círculo social se redujo drásticamente. Maricruz vivía para trabajar, pero incluso en los sets de grabación su actitud reflejaba un profundo desencanto con la vida. El ocaso de su carrera comenzó a perfilarse en los años 80, aunque seguía siendo reconocida como una de las grandes actrices de su generación. El brillo que alguna vez la caracterizó parecía haberse apagado. Su última gran participación en televisión fue en la telenovela En busca del paraíso, 1982, donde interpretó a Patricia Dumont, una exactriz convertida en directora de una academia de actuación. El papel parecía un reflejo de su propia vida, una mujer que alguna vez estuvo en la cima, pero que ahora luchaba por encontrar un propósito en un mundo que parecía haberla dejado atrás. Durante esta etapa, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Años de excesos y descuidos cobraron su factura, y el diagnóstico de cáncer de páncreas fue el golpe final. Maricruz enfrentó la enfermedad con una mezcla de resignación y amargura. Los intensos dolores que le causaba el cáncer la llevaron a retirarse casi por completo de la vida pública, refugiándose en la soledad de su hogar. A pesar de su deterioro físico, Maricruz nunca perdió su elegancia característica. Aquella mujer de mirada inolvidable seguía impresionando a quienes la visitaban, aunque su cuerpo reflejaba el desgaste de los años y la enfermedad. La noticia de su estado de salud comenzó a circular, pero Maricruz, fiel a su carácter reservado, evitó hacer declaraciones públicas al respecto. El 4 de octubre de 1984, su lucha llegó a su fin. La mujer que había conquistado al público con su talento y su carisma, pero que había sido perseguida por sus propios fantasmas, dejó este mundo de manera silenciosa. La noticia de su muerte conmocionó al medio artístico, pero también dejó un aire de misterio y melancolía que aún perdura. La muerte de Maricruz Olivier no solo marcó el final de una carrera brillante, sino también el inicio de un debate interminable sobre su vida personal y su legado artístico. Mientras algunos preferían recordar a la actriz por sus inolvidables interpretaciones en telenovelas como Teresa y películas como Tres mujeres en la hoguera, otros se enfocaban en los aspectos más oscuros de su biografía. La prensa sensacionalista alimentó rumores sobre un posible suicidio, alimentados por las versiones que apuntaban a que, al momento de su muerte, pesaba apenas 39 kilos y sufría dolores insoportables. Sin embargo, los registros oficiales señalaron que la causa de muerte fue un paro cardíaco, consecuencia del avanzado estado del cáncer que padecía. Este diagnóstico no impidió que las especulaciones continuaran. ¿Había decidido Maricruz acabar con su sufrimiento, o había sido la enfermedad la que, de forma natural, puso fin a sus días? La respuesta, como tantos otros detalles de su vida, quedó sepultada con ella. La imagen pública de Maricruz era un enigma fascinante. Por un lado, era vista como una mujer fuerte y decidida, una verdadera pionera en la televisión mexicana, capaz de desafiar los convencionalismos de su época con papeles que trascendían las expectativas de las mujeres en pantalla. Por otro lado, era descrita como alguien profundamente infeliz, atrapada en una existencia que, pese a los aplausos y la fama, nunca logró llenar el vacío emocional que la acompañó hasta el final. Lo que sí es cierto es que su partida dejó un vacío enorme en la industria del entretenimiento. Maricruz había sido una figura clave en la transición del cine de oro mexicano a las primeras producciones de telenovelas, y su contribución al arte dramático no podía ser ignorada. Sin embargo, más allá de sus logros profesionales, la pregunta que muchos se hacían era, ¿quién fue realmente Maricruz Olivier detrás de las cámaras? Para responder a esta pregunta, es necesario retroceder en el tiempo y explorar los momentos clave de su vida personal. Desde muy joven, Maricruz enfrentó las dificultades de vivir en un entorno que no estaba preparado para aceptar a una mujer con sus ambiciones y complejidades. Nacida en una familia tradicional de Tehuacán, Puebla, su mudanza a la Ciudad de México no solo marcó el inicio de su carrera, sino también su alejamiento de un entorno que nunca habría entendido sus sueños ni sus decisiones. Aunque sus primeros años en la capital fueron difíciles, Maricruz encontró en el teatro universitario un espacio para expresarse y desarrollar su talento. Fue allí donde conoció al maestro Fernando Wagner, quien se convertiría en su mentor y una de las figuras más influyentes en su vida. Bajo su guía, Maricruz no solo perfeccionó su técnica actoral, sino que también comenzó a construir la imagen que la llevaría al estrellato. Con el tiempo, Maricruz se convirtió en una experta en crear personajes que desafiaban las normas sociales de la época.
Ya fuera como la ambiciosa Teresa o como la controvertida Gloria en Viviana, su capacidad para interpretar papeles complejos y multifacéticos. Sin embargo, mientras su carrera avanzaba, su vida personal se volvía cada vez más caótica. La actriz se enfrentaba a una presión constante para mantener una imagen pública impecable, una tarea que se complicaba debido a los rumores sobre su sexualidad y su carácter fuerte. En un medio artístico dominado por hombres y un público conservador, Maricruz no podía permitirse mostrar vulnerabilidad. Esto la llevó a construir una fachada de frialdad y distancia, que si bien protegía su privacidad, también la alejaba de quienes podían ofrecerle apoyo genuino. El precio de esta soledad autoimpuesta comenzó a manifestarse en su salud mental y física. La adicción al alcohol y al tabaco, combinada con episodios de depresión, se convirtieron en una constante en su vida. Amigos cercanos relataron que Maricruz era propensa a largos periodos de aislamiento, durante los cuales evitaba cualquier tipo de contacto social. Incluso en los sets de grabación, su actitud podía variar entre profesionalismo extremo y episodios de irritabilidad que desconcertaban a sus compañeros. Una de las relaciones más significativas en la vida de Maricruz fue con Beatriz Sheridan, una actriz y directora conocida por su talento y su valentía para vivir abiertamente como mujer gay. Aunque nunca se confirmó públicamente, los rumores sobre un vínculo sentimental entre ambas fueron constantes. Sheridan siempre evitó hablar del tema, y Maricruz, fiel a su carácter reservado, nunca permitió que esos rumores la definieran. Sin embargo, la relación entre ambas no estuvo exenta de tensiones. Según allegados, Maricruz admiraba profundamente a Beatriz, pero también envidiaba su libertad para ser quien era. Este contraste exacerbaba los propios conflictos internos de Maricruz, quien no podía aceptar ni reconciliarse con su orientación sexual. Para ella, esta faceta de su vida era una fuente constante de vergüenza y autorreproche. A pesar de estos desafíos, Maricruz continuó trabajando con un nivel de dedicación que impresionaba a quienes la rodeaban. Su compromiso con la actuación era absoluto, y cada nuevo papel representaba una oportunidad para demostrar su talento. Pero conforme avanzaban los años, los papeles protagónicos comenzaron a escasear, y Maricruz se encontró en una posición que nunca habría imaginado, luchando por mantenerse relevante en una industria que, como tantos otros aspectos de su vida, parecía estarle dando la espalda. Los últimos años de Maricruz Olivier estuvieron marcados por una decadencia emocional y física que reflejaba el desgaste de toda una vida de lucha interna. Aunque todavía era reconocida como una de las actrices más talentosas de su generación, la industria del entretenimiento había cambiado, y con ello, las oportunidades para una mujer como ella, que nunca se ajustó del todo a los moldes establecidos. Sin embargo, Maricruz continuó trabajando, aunque sus apariciones se hicieron menos frecuentes y los roles menos protagónicos. En 1982, participó en la telenovela En busca del paraíso, donde interpretó a Patricia Dumont, una mujer elegante y sofisticada que dirigía una academia de actuación. Aunque el personaje resonaba con su propia experiencia como actriz veterana, también dejaba entrever una melancolía que muchos asociaron con su situación personal. Fue su última actuación significativa, y aquellos que trabajaron con ella durante la producción notaron un cambio en su comportamiento. Maricruz estaba más callada, más introspectiva, como si ya supiera que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. A medida que el cáncer de páncreas avanzaba, su salud se deterioraba rápidamente. Los intensos dolores que le provocaba la enfermedad la llevaron a depender de medicamentos fuertes, lo que a su vez afectó su estado emocional. Para una mujer que siempre había controlado su imagen pública con tanto cuidado, verse reducida a un estado de vulnerabilidad tan extremo era devastador. El peso de su enfermedad y su aislamiento social se hicieron evidentes para quienes aún mantenían contacto con ella. Aunque Maricruz nunca fue alguien que buscara consuelo en los demás, su estado emocional reflejaba una profunda soledad. A menudo, se rumoreaba que la actriz pasaba días enteros sin recibir visitas, refugiada en el silencio de su hogar. Este aislamiento fue una de las razones por las que su muerte, aunque esperada, causó un impacto tan fuerte en el medio artístico. El 4 de octubre de 1984, cuando Maricruz Olivier falleció, la noticia recorrió los titulares de todo México. El país se despertó con la partida de una de sus actrices más queridas, y aunque muchos la recordaban por sus papeles emblemáticos, su vida personal se convirtió en el centro de la atención mediática. Los rumores sobre suicidio comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por las circunstancias de su muerte, su peso extremadamente bajo, la intensidad del dolor que sufría, y su conocida lucha con la soledad. La versión oficial indicó que la causa del deceso fue un paro cardíaco. Sin embargo,
Para muchos, esta explicación no era suficiente. Amigos cercanos y algunos periodistas insinuaron que Maricruz, agotada por el sufrimiento físico y emocional, habría tomado la decisión de poner fin a su vida. Esta especulación se convirtió en una de las muchas leyendas que rodean a la actriz, añadiendo una capa más de misterio a su historia. En los días que siguieron a su muerte, se realizaron homenajes en su honor, pero también hubo debates en torno a su legado. Algunos críticos destacaban su valentía para interpretar personajes complejos y adelantados a su tiempo, mientras otros se enfocaban en los aspectos más controversiales de su vida. Maricruz, en vida, había sido una mujer llena de contrastes, fuerte y frágil, admirada y criticada, pública y profundamente privada. Sus funerales, realizados en Ciudad de México, fueron un reflejo de esta dualidad. Mientras cientos de admiradores se reunían para despedirla, solo un puñado de personas cercanas acudió a su velorio. Entre ellos se encontraba Beatriz Sheridan, cuya presencia levantó más preguntas que respuestas sobre la relación que ambas compartieron durante años. Maricruz, incluso en la muerte, seguía siendo un enigma para muchos. El legado de Maricruz Olivier no tardó en convertirse en un tema de debate entre críticos, historiadores y el público en general. Su participación en Teresa y en cintas como Tres mujeres en la hoguera marcó un antes y un después en la forma en que las mujeres eran representadas en la televisión y el cine mexicanos. Maricruz no era una actriz cualquiera, era una pionera que desafió las normas establecidas, tanto dentro como fuera de los escenarios. Sin embargo, su vida personal siempre estuvo entrelazada con su carrera, y no necesariamente para bien. La represión de su orientación sexual y su constante lucha por encajar en una sociedad que no estaba lista para aceptar su complejidad, la llevaron a vivir una existencia marcada por el conflicto interno. Esta dualidad, aunque dolorosa, también alimentó su talento, dándole la capacidad de interpretar personajes con una profundidad emocional que pocos podían igualar. En los años posteriores a su muerte, su figura fue reivindicada por diversos colectivos y críticos que vieron en ella a una mujer adelantada a su tiempo. Tres mujeres en la hoguera, una película que Maricruz llegó a despreciar, se convirtió en un ícono del cine LGBT en México, y su interpretación como Teresa sigue siendo considerada una de las mejores en la historia de las telenovelas mexicanas. Sin embargo, no todo fue reconocimiento. También hubo quienes la criticaron por su carácter reservado y su aparente frialdad. Algunos veían en ella a una mujer ambiciosa y calculadora, mientras que otros la describían como alguien profundamente herida por la vida, que simplemente intentaba protegerse en un mundo que rara vez ofrecía compasión. En cualquier caso, Maricruz Olivier dejó un impacto imborrable, no solo en la pantalla, sino también en quienes la conocieron de cerca. A medida que pasaron los años, la figura de Maricruz Olivier se convirtió en un símbolo tanto de la gloria como de las contradicciones del cine de oro mexicano. Su trágica vida sirvió como recordatorio de los sacrificios que muchas mujeres en la industria del entretenimiento tuvieron que hacer para alcanzar el éxito en un entorno dominado por hombres y por estrictos estándares sociales. Maricruz, con su elegancia innata y su mirada cautivadora, fue un ejemplo de lo que podía lograrse con talento y determinación, pero también una advertencia de los costos personales que implicaba desafiar las normas. Uno de los aspectos más fascinantes de su legado es cómo su historia personal sigue resonando con generaciones posteriores. La actriz, que en vida luchó por ocultar ciertos aspectos de su identidad, se convirtió en un ícono involuntario para las comunidades LGBT y para quienes ven en ella una representación de la lucha interna por la aceptación personal. Tres mujeres en la hoguera, en particular, pasó de ser una película controvertida a un punto de referencia cultural que sigue siendo discutido y analizado en la actualidad. Por otro lado, Teresa, la obra que catapultó a Maricruz al estrellato, sigue siendo considerada una joya de la televisión mexicana. La interpretación de Maricruz en el papel de la ambiciosa y despiadada protagonista marcó un hito en la narrativa televisiva, convirtiéndola en la primera antiheroína que cautivó y horrorizó al público al mismo tiempo. A través de este personaje, Maricruz demostró que las mujeres podían ser más que las típicas figuras románticas o sacrificadas que dominaban las historias de la época. Sin embargo, su vida personal continúa siendo un tema de especulación y misterio. Los rumores sobre su relación con Beatriz Sheridan, su lucha contra el alcoholismo y su soledad crónica siguen alimentando documentales, libros y artículos que intentan descifrar quién era realmente Maricruz Olivier cuando las cámaras no estaban rodando. Su carácter reservado, aunque necesario para protegerse, también la convirtió en una figura difícil de descifrar, incluso para quienes la conocieron de cerca. El legado de Maricruz no se limita a su impacto cultural y artístico, también es un recordatorio de las limitaciones y prejuicios de su tiempo.
En una época donde las mujeres eran constantemente juzgadas por su apariencia, comportamiento y vida personal, Maricruz tuvo que cargar con un escrutinio constante que influyó profundamente en su carácter. Su ambición, que en muchos hombres habría sido vista como una virtud, fue usada en su contra, y su orientación sexual, que nunca declaró públicamente, fue motivo de especulación y condena. A pesar de todo, Maricruz nunca dejó de ser fiel a su arte. Su dedicación a la actuación era inquebrantable, y su habilidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos sigue siendo una inspiración para actores y actrices de todas las generaciones. Incluso en sus últimos años, cuando el brillo de su carrera comenzaba a desvanecerse, Maricruz continuó enfrentando cada proyecto con el mismo nivel de compromiso que la había llevado al éxito. El impacto emocional de su muerte sigue siendo un tema de debate. Para algunos, representó el trágico final de una mujer que nunca encontró la felicidad plena en la vida, mientras que para otros, su partida fue una liberación de los dolores físicos y emocionales que la atormentaron durante tanto tiempo. Sea cual sea la perspectiva, lo cierto es que su vida y obra dejaron una marca indeleble en la historia del cine y la televisión mexicanos. En los homenajes póstumos que se realizaron tras su muerte, muchas figuras del medio artístico hablaron de su talento y profesionalismo, pero también de su carácter complejo y reservado. Algunos lamentaron no haber podido acercarse más a ella en vida, mientras que otros recordaron momentos de genuina conexión que revelaban a una mujer sensible y apasionada, atrapada en una lucha constante por encontrar su lugar en el mundo. Hoy, la figura de Maricruz Olivier sigue viva en la memoria colectiva. Sus películas y telenovelas, disponibles en plataformas de streaming y canales especializados, continúan atrayendo a nuevas generaciones de espectadores que quedan fascinados por su carisma y talento. Los ojos verdes de Maricruz, capaces de transmitir una amplia gama de emociones, siguen siendo un recordatorio de por qué fue una de las actrices más queridas de su tiempo. Pero su legado no se limita solo a su obra artística. Su historia personal, llena de contradicciones, triunfos y tragedias, resuena como un reflejo de los retos que enfrentan las mujeres en industrias creativas y de las luchas internas que pueden acompañar incluso a los mayores éxitos. Maricruz, en su complejidad, representa tanto la gloria como las sombras de una vida vivida bajo los reflectores. El impacto cultural de su figura trasciende su tiempo. En retrospectiva, muchos críticos y estudiosos han señalado cómo los papeles que interpretó y las decisiones que tomó a lo largo de su carrera sentaron las bases para una nueva forma de entender a las mujeres en el entretenimiento mexicano. Maricruz fue más que una actriz, fue una pionera, una rebelde y una artista que desafió las expectativas y dejó un legado que sigue inspirando a quienes buscan autenticidad en un mundo que rara vez la permite. Mientras tanto, los detalles de su vida personal, envueltos en misterio y controversia, continúan fascinando a quienes buscan entender a la mujer detrás de los personajes. Aunque su vida estuvo marcada por el dolor y la soledad, su arte sigue siendo un faro que ilumina su verdadero espíritu, el de una mujer que nunca dejó de luchar, tanto en el escenario como fuera de él. El nombre de Maricruz Olivier sigue siendo sinónimo de talento, valentía y tragedia. Su vida y su obra dejaron un legado que sigue vigente décadas después de su partida. En una época donde los retos para las mujeres en la industria del entretenimiento eran abrumadores, Maricruz abrió puertas, rompió moldes y se atrevió a interpretar personajes que desafiaban las normas establecidas. Su complejidad como mujer y artista la convirtió en un ícono, no solo de la televisión y el cine mexicano, sino también de una generación que aprendió a admirar su audacia y su capacidad de transmitir emociones con una sola mirada. Recordar a Maricruz no es solo revivir su arte, es también reflexionar sobre las barreras que enfrentó y el precio que pagó por ser fiel a su pasión. En un mundo que rara vez muestra compasión, Maricruz Olivier se mantuvo firme, dejando una marca indeleble que aún hoy inspira a quienes valoran el arte como una expresión de humanidad. Ahora, si llegaste hasta aquí, es porque te emocionaste, te conmoviste o simplemente no pudiste apartar los ojos de esta historia. Y te voy a decir algo, historias como esta son un tesoro. Si amas recordar el cine de oro mexicano, revivir la grandeza de figuras como Maricruz Olivier y descubrir los secretos detrás de las estrellas que definieron una época, te obligo, sí, te obligo, a suscribirte. Porque, seamos sinceros, si eres un verdadero amante de este tipo de contenido y no te suscribes, no solo estarías perdiendo más relatos fascinantes, estarías traicionando tu propia nostalgia. Así que, suscríbete ahora y asegúrate de estar aquí para las próximas historias que te llevarán de vuelta al esplendor de una época que nunca se apagará. Porque este canal no es solo un lugar para recordar, es un espacio para honrar a las leyendas que marcaron nuestras vidas. Haz clic en suscribirte. No querrás quedarte fuera.